¿Y si los mayores monumentos de piedra del planeta no fueron creados por manos humanas? Cortes perfectos, pesos imposibles y alineaciones cósmicas desafían toda lógica. ¿Quién poseía ese conocimiento prohibido? Descúbrelo ahora. Suscríbete al canal, deja tu like y acompáñanos en este misterio que sacude la historia. Estamos en los Andes peruanos. El aire es fino, el silencio es denso. Y frente a nosotros, un muro que sencillamente no debería existir. Bloques de piedra, algunos de más de 50 toneladas, encajados con una precisión que desafía la lógica. Es que no hay espacio entre ellos, nada, ni para el filo de un cuchillo. Y algunas superficies parecen, no sé, como moldeadas, como si la roca hubiera sido blanda en algún momento. Piensas, la cantera está al otro lado del valle, cruzando un río y subiendo una montaña. Y claro, la historia oficial habla de cuerdas y de fuerza humana. Pero cuando estás aquí, de pie ante este coloso, esa explicación, se desvanece. Solo queda una pregunta: ¿cómo? Es que esa pregunta, la de ¿pero cómo lo hicieron?, te la encuentras en todas partes. No es solo cosa de Perú. Es un eco que resuena en docenas de lugares por todo el planeta. Estructuras antiguas que no encajan con el relato que conocemos. Son demasiado grandes. Demasiado precisas, demasiado avanzadas. La ciencia las describe, sí, pero a menudo parece que evita la pregunta más incómoda. ¿Qué tecnología se utilizó? Exacto. Y esa es la misión que tenemos hoy. No venimos a dar respuestas definitivas porque sinceramente no las tenemos. Venimos a explorar las preguntas que plantean estas anomalías de piedra, a intentar meternos en la cabeza de quienes las crearon, en su inteligencia, su ambición y en el misterio que, a día de hoy, sigue intacto. Empecemos por la precisión. Nuestra primera parada es un desierto en Arabia Saudí. Imagina una roca enorme, solitaria, y de repente ves que está partida en dos por un corte que parece hecho con un láser. Es una línea perfectamente recta, limpia. El monolito de Al-Nazla. Justo. Al-Nazla es el ejemplo perfecto de ese choque entre la explicación académica y, bueno, lo que ven tus ojos. La geología oficial sugiere varias posibilidades. Una falla natural, la erosión del viento. Claro, lo de siempre. O ciclos de congelación y deshielo. Pero al verlo, es que no cuadra. Las fracturas naturales son caóticas, irregulares, se estillan. Esto es una línea. Efectivamente. Algunos geólogos insisten en una combinación, digamos, única de factores. Una veta de mineral más blando justo en esa línea que se erosionó de forma diferente. Vale. Pero para que eso resulte en un corte tan perfecto y sobre todo para que mantenga las dos mitades en un equilibrio tan estable, la probabilidad es astronómicamente baja. Una rotura natural violenta habría tirado una de las partes, ¿no? Desde luego. Aquí parece que el bloque fue partido y luego asentado de forma controlada. Por eso la evidencia visual nos empuja a buscar otras respuestas. La pregunta sigue ahí. ¿Qué herramienta antigua puede aplicar una fuerza uniforme, sin vibraciones, para lograr esto? O sea que la explicación más sencilla, aunque suene a ciencia ficción, es una tecnología que no comprendemos, y este concepto de precisión extrema no se limita a cortar. ¿Qué pasa cuando intentas crear espacios interiores perfectos? Eso me lleva a Turquía, a las tumbas de Kaunos. Exacto. Si Al-Nazla es un corte limpio por fuera, Kaunos es un vaciado perfecto por dentro. Son tumbas excavadas en la pared de un acantilado y cuando te acercas ves columnas con proporciones perfectas, ángulos rectos impecables, superficies interiores lisas. Lo que nos lleva al mismo problema. La explicación de martillos y cinceles de bronce es que no encaja con esa uniformidad. Un trabajo manual con herramientas así dejaría un rastro caótico, miles de marcas de golpes. Aquí parece que la roca fue tratada como si fuera arcilla. Ese es el primer problema, la precisión. Pero hay un segundo, quizás más grande, el acceso. ¿Cómo llegaron hasta allí? Exacto. Algunas de estas cámaras están a decenas de metros de altura en paredes verticales, lisas. No hay salientes para apoyar andamios, no hay evidencias de cómo llegaron. Es un enigma logístico total. Espera, lo que dices me recuerda a una idea. La sensación es casi como si la roca hubiera sido intervenida desde dentro hacia afuera. Es una idea que te vuela la cabeza, ¿verdad? Obviamente no podemos afirmarlo, pero la evidencia visual te lleva a plantearlo. La dificultad de trabajar desde fuera, colgado de una cuerda, y conseguir esa perfección interior es tan inmensa que te obliga a pensar en lógicas distintas.
En lugar de excavar la piedra, Es más como crear el hueco. y es un concepto completamente diferente a lo que nos enseñan sobre construcción antigua. De acuerdo. Hemos visto una precisión que parece imposible. Vayamos ahora al segundo gran desafío, el peso. Mover moles de piedra que hoy necesitarían maquinaria pesada. Volvamos a Ollantaytambo, donde empezamos. Hay que entender la escala real de esto. Sí, la imagen inicial es poderosa, pero los datos son abrumadores. Estamos hablando de múltiples bloques de andesita, una roca volcánica durísima que superan las 50 toneladas. Y no están en el suelo del valle. No, están arriba en una fortaleza a medio construir en la ladera de una montaña, y la cantera no está al lado, precisamente. Para nada. Está en otra montaña, al otro lado del valle. El viaje de esas piedras es lo que convierte a Ollantaytambo en una anomalía. Primero, bajar los bloques por una pendiente peligrosísima, Segundo, cruzar el valle y el río Urubamba. que es un río caudaloso. Y tercero, y esto es lo más increíble, volver a subir los bloques por una serie de rampas y terraplenes muy empinados para colocarlos en su posición final. La explicación de fuerza humana, cuerdas y rampas se queda muy corta, ¿no? Los cálculos de ingeniería sobre la fricción, el peso, la mano de obra necesaria, es disparatado. Es más que disparatado. Se acerca a la fantasía. Y a eso se suma la técnica. Al examinar las superficies, ves cosas extrañas. Zonas con un pulido casi de espejo, otras con unas pequeñas protuberancias y juntas tan perfectas que parecen ablandadas y fusionadas. ¿Y no hay registros de esto? Ninguno. No existe ningún registro en la tradición andina que explique esta tecnología. Parece aparecer de la nada en ciertos lugares y luego desaparecer. Un conocimiento entregado, como dicen algunos. Es una de las teorías, que fue un conocimiento entregado desde una fuente externa, que luego se perdió. Pero a ver, eso suena muy radical. ¿No es más probable que simplemente hayamos perdido por completo el rastro de una tecnología que sí desarrollaron ellos mismos? Por muy avanzada que fuera. Es una objeción lógica, y podría ser. Pero el problema es la falta de evolución. En la historia de la tecnología, normalmente ves un progreso, ¿sabes? Herramientas que mejoran, técnicas que se refinan. Exacto. Aquí, en Ollantaytambo, Sacsayhuamán o Pumapunku, la tecnología más avanzada aparece de golpe, en su máxima expresión y sin antecedentes claros. Y luego, las construcciones posteriores, incluso de los mismos incas, son mucho más toscas. Es como si hubieran encontrado un manual, lo hubieran usado y luego lo hubieran perdido. Esa discontinuidad es lo que alimenta el misterio. Mover 50 toneladas por un valle en Perú ya es increíble. Pero, ¿tenemos algo parecido más cerca en Europa? Porque a menudo pensamos en los megalitos europeos como algo más tosco, ¿no? Generalmente sí, pero hay excepciones asombrosas. En el sur de España, en Antequera, tenemos un conjunto de dólmenes que desafían esa idea. El de Menga, por ejemplo. La cámara interior está cubierta por losas de piedra que pesan hasta 180 toneladas. 180 toneladas. Sí, y no hay evidencia clara de las rampas o la maquinaria que habrían sido necesarias para levantar y colocar ese techo. Pero lo más extraño de Antequera, según leía, no es solo el peso, sino hacia dónde mira. No es como Stonehenge, obsesionado con el sol. Exacto, y eso lo hace único. La mayoría de grandes estructuras megalíticas europeas se alinean con eventos astronómicos. Solsticios, equinoccios. Antequera no. El eje principal del dolmen de Menga apunta directamente a un accidente geográfico muy específico, la Peña de los Enamorados. La montaña con forma de cara. Una formación rocosa que desde ese ángulo tiene el perfil inconfundible de un rostro humano gigante mirando al cielo. Eso es increíble. Están ignorando el sol y las estrellas que obsesionaban a todo el mundo antiguo para apuntar a una montaña. Eso no es casual. Implica una intención, una mitología, una planificación a una escala brutal. Totalmente. Y aquí es donde la arqueología convencional a veces se queda corta. La explicación habitual es que tenía un gran valor ritual. Y sin duda lo tenía. Pero esa es una etiqueta que no explica nada. Exacto. Es una etiqueta que no explica nada a nivel técnico. Es como decir que las catedrales góticas se construyeron solo por fe, ignorando la ingeniería. La intención no es la tecnología.
El ritual no mueve piedras de 180 toneladas. O sea que de nuevo estamos usando una explicación cultural para tapar un agujero técnico. La pregunta del cómo sigue sin respuesta. Y esto me lleva al tercer y último punto, que quizás es el más inquietante. Y si el misterio no es solo cómo se construyeron, sino por qué algunas parecen haber sido deliberadamente ocultadas. Esto es algo que me vuela la cabeza. Me estás diciendo que la pirámide más grande del mundo, no en altura, pero sí en volumen, no está en Egipto, sino en México. Así es. Y que durante siglos todo el mundo pensó que era una montaña con una iglesia encima. Es alucinante. Hablamos de Cholula. La Gran Pirámide de Cholula. Supera en volumen a la de Keops. Es una estructura colosal, construida a lo largo de cientos de años, sin herramientas de metal, sin rueda, sin animales de carga. Pero el verdadero enigma es por qué la encontramos así, cubierta de tierra y vegetación, pareciendo un cerro natural. La versión oficial es que fue abandonada y la naturaleza la reclamó, ¿no? Sí, esa es la explicación sencilla. Pero no cuadra del todo, porque una estructura tan monumental, un centro de poder tan evidente, fue simplemente abandonada y no reutilizada como pasó con casi todos los grandes centros ceremoniales. Abre la puerta a otra posibilidad. Una mucho más intrigante. Que fuera enterrada deliberadamente. ¿Pero con qué fin? ¿Para protegerla? ¿Para esconder algo? No lo sabemos. Pero el acto final de su historia es muy simbólico. Cuando llegaron los españoles, no vieron una pirámide, vieron un cerro enorme y construyeron una iglesia católica en la cima. Es un patrón colonial bien conocido, levantar tus símbolos sobre los lugares de poder nativos. Sí, pero este caso es extremo. No construyeron sobre un templo en ruinas, construyeron sobre una montaña artificial entera, usándola como cimiento. Es un doble enterramiento. Primero la cubren de tierra, ocultándola físicamente, y luego le ponen una iglesia encima, ocultándola culturalmente. Es un intento sistemático de borrar por completo su función, su memoria. Un conocimiento enterrado. Pero, ¿existe algún lugar donde ese conocimiento no solo esté enterrado, sino que parezca activamente suprimido, donde no se nos permita ver? Sí. Y con eso llegamos al punto final de nuestro recorrido, un lugar en Marruecos llamado Lixus. Lixus es el enigma perfecto del conocimiento silenciado. Lo que se muestra al turista en la superficie son unas ruinas romanas, bastante comunes, interesantes, pero nada fuera de lo normal. Pero eso es solo la capa superior, ¿verdad? Exacto, es solo la fachada. Debajo de esa capa romana y en zonas que están restringidas a la investigación pública, la historia es completamente diferente. Hay cimientos ciclópeos. Bloques de piedra enormes. Enormes, con uniones perfectas y cortes precisos que pertenecen a una fase constructiva muy anterior. Y lo más importante, tecnológicamente muy superior a la romana. Entonces, las capas no coinciden. Los cimientos son más avanzados que el edificio que tienen encima. No coinciden en absoluto, ni en estilo, ni en propósito, ni en capacidad técnica. Es como si una civilización con una ingeniería muy avanzada hubiera llegado, hubiera construido las bases de algo enorme y luego hubiera desaparecido. Y siglos después, los romanos. O los fenicios, antes que ellos. Llegaron, vieron esos cimientos y dijeron, perfecto, construyamos encima. Reutilizaron la base de una tecnología que no comprendían. Pero lo más inquietante del Lixus no es eso. Es que no se excava. En un mundo donde la arqueología busca constantemente nuevos descubrimientos, ¿por qué las zonas clave del Lixus permanecen cerradas? Esa es la pregunta del millón. Oficialmente puede haber razones burocráticas, falta de fondos, pero en un sitio de esta potencial importancia es extraño. Hay túneles cegados, cámaras subterráneas sin explorar y permanecen selladas. En arqueología, a veces la decisión de no excavar es más elocuente que la de excavar. Miedo a lo que se pueda encontrar. Te obliga a preguntártelo, ¿no? El reconocimiento tácito de que un hallazgo en Lixus podría obligar a reescribir capítulos enteros de la historia del Mediterráneo. Lixus no es un conocimiento perdido, es un conocimiento que parece activamente puesto bajo llave. Al final, después de este recorrido, la sensación que queda es que estas rocas gigantes no solo nos hablan de civilizaciones pasadas,
Nos hablan sobre todo de los límites de nuestro propio conocimiento. Cada corte perfecto en Al-Nasla, cada bloque imposible de Ollantaytambo, son un eco de una capacidad que hemos olvidado. Y esto nos obliga a plantear una última cuestión. La historia que nos contamos es una de progreso lineal. Empezamos con palos y piedras y llegamos a los viajes espaciales. Claro, de lo simple a lo complejo. Exacto. Pero, ¿y si estas estructuras son la prueba de que esa línea no es recta? ¿Y si son vestigios no de un comienzo primitivo, sino de un capítulo de conocimiento avanzado que se perdió? Se olvidó. O como quizás en Lixus, que fue deliberadamente borrado. ¿Qué cambia si en lugar de mirar al pasado con la superioridad del hombre moderno, lo miramos como el vago recuerdo de algo que una vez fuimos capaces de hacer y ya no recordamos cómo? Bienvenidos a El Diálogo. Hoy nos asomamos a un abismo en nuestra propia historia, el que abren las colosales estructuras megalíticas que salpican el planeta. De los Andes al Cáucaso, moles de piedra trabajadas con una precisión, desconcertante, nos interrogan desde el pasado. La pregunta que vamos a explorar hoy es fundamental. ¿Son estos monumentos el resultado de una capacidad humana extraordinaria que hoy hemos perdido? ¿O son la prueba de una tecnología anómala que no encaja en el relato histórico convencional? Yo voy a defender que estas maravillas, por muy enigmáticas que sean, representan la cima de la ingenuidad y la organización de nuestros ancestros. Y yo, en cambio, voy a argumentar que la acumulación de anomalías es tan abrumadora que nos obliga a cuestionar ese relato. O sea, la precisión de los cortes, la logística del transporte y el conocimiento técnico que demuestran estos lugares, pues apuntan a una realidad que no encaja en la cronología del desarrollo humano que damos por sentada. Sugieren un capítulo perdido de nuestra historia o quizá un conocimiento de un origen que aún no comprendemos. A ver, está claro que la escala de construcciones como Ollantaytambo en Pelú o el Dolmen de Menga en Antequera es monumental. Eso nadie lo pone en duda. Son logros que nos dejan sin aliento. Pero creo que caemos en un error, casi de soberbia moderna, al subestimar sistemáticamente a las sociedades antiguas. Para mí, estas obras no son un misterio tecnológico, son un testamento de una organización social férrea, de una dedicación que abarcaba generaciones y, sobre todo, de una aplicación ingeniosísima de principios de ingeniería con herramientas que hoy, pues sí, nos parecen primitivas. Y cuando hablamos de técnicas perdidas, no estamos invocando nada extraño. Es reconocer que el saber humano no es una línea recta ascendente, se pierde, se olvida y se redescubre. Las explicaciones oficiales, aunque a veces estén incompletas, se anclan en la arqueología tangible, no en la pura especulación. Yo acepto el inmenso esfuerzo humano, por supuesto. Miles de personas trabajando durante décadas, claro que sí. Pero el problema no es la cantidad de esfuerzo, sino la calidad del resultado. La fuerza bruta no explica la precisión. Y aquí es donde el relato convencional, en mi opinión, se desmorona, en los detalles. Pensemos, por ejemplo, en el monolito de Al-Nasla, en Arabia Saudí. Eso no es una grieta natural, es un corte que atraviesa el granito con la precisión de un láser. Hoy, para replicar algo así, necesitaríamos un chorro de agua a altísima presión con abrasivos o un sistema de corte con hilo de diamante. La idea de que eso se hizo con un mazo y un cincel de cobre sin dejar la más mínima marca de percusión, desafía la lógica de la física. O los agujeros en Zoratz-Karrer, en Armenia. Son perforaciones cilíndricas perfectas en roca dura. Y sobre todo está el acabado de algunas piedras en Ollantaytambo, que parecen ablandadas o moldeadas, sin ninguna de las marcas que dejarían las herramientas que supuestamente tenían. El enigma no es solo mover 50 toneladas, es cortarlas, transportarlas por valles y ríos y ensamblarlas con una exactitud milimétrica. Vistos en conjunto, todos estos lugares dibujan un patrón global de anomalías que la historia oficial sencillamente no puede explicar de forma coherente. Entiendo perfectamente el asombro que generan esos detalles, de verdad, pero creo que la explicación no tiene por qué ser una tecnología desconocida. Hablemos de las herramientas. Se insiste en que no podían hacerlo con lo que tenían, pero, herramientas de piedra más dura, como la diorita, o de bronce, combinadas con abrasivos como la arena de cuarzo, y una paciencia infinita, pueden lograr resultados asombrosos. Las tumbas de Kaunos en Turquía, por ejemplo, excavadas directamente en la pared de un acantilado, se atribuyen a martillos y cinceles. La uniformidad y la perfección que mencionas no provienen de máquinas, sino de una maestría artesanal llevada al extremo,
de un conocimiento práctico perfeccionado y transmitido durante siglos. No estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo porque la propia evidencia en la piedra parece contar otra historia. Las superficies en Ollantaytambo o en los estratos más antiguos del Ixus, en Marruecos, no tienen las marcas irregulares y superpuestas del cincelado manual, por muy maestro que fuera el artesano. Son lisas, casi pulidas, como si algo hubiera aplicado una fuerza constante y uniforme. El corte de Al-Nazla, insisto, carece de la más mínima irregularidad. La pregunta directa que la arqueología convencional parece evitar es: ¿dónde están esas herramientas capaces de hacer esto? Su ausencia es tan desconcertante como las propias estructuras. ¿Es que no hemos encontrado esos cinceles de maestría divina ni los taladros capaces de perforar granito con esa facilidad? Bueno, pero la ausencia de prueba no es prueba de ausencia. Que no las hayamos encontrado no significa que no existieran. Podrían haber sido extremadamente valiosas y reutilizadas hasta su desaparición. Pero aceptemos por un momento tu premisa. Digamos que tenían herramientas inexplicables. Eso no resuelve el siguiente problema, que para mí es aún mayor. ¿Cómo movieron esas moles de piedra? La logística de Ollantaytambos es sencillamente una pesadilla de ingeniería. Y aquí sí creo que la explicación es más terrenal. Rampas, trineos, sogas y sobre todo una movilización masiva de mano de obra. Es una cuestión de organización social y voluntad colectiva, como la construcción de las catedrales góticas. No necesitamos levitación. Espera un momento. Rampas de tierra para subir una piedra de 50 toneladas a 50 metros de altura por una ladera empinada. Hemos calculado la cantidad de material y el ángulo que necesitaría esa rampa. Sería una obra de ingeniería casi tan grande como el propio templo. ¿Y dónde están los restos de esas gigantescas rampas? Es que no hay ni rastro. Y los cálculos de la física son abrumadores. Para mover un bloque de esas dimensiones por un terreno irregular, la fricción y la coordinación requeridas son un infierno logístico. Un mínimo error y la piedra se fractura o se pierde para siempre. No es solo una cuestión de fuerza bruta, es de un control y una ingeniería de materiales que, teóricamente, no deberían poseer. Las rampas podrían haberse desmantelado y sus materiales reutilizados. Es una práctica común en la historia de la construcción, eso lo sabemos. Y no subestimemos la capacidad humana para organizarse. El imperio inca, sin ir más lejos, tenía una capacidad logística y de movilización de población asombrosa para construir sus calzadas y puentes. Lo que vemos en Ollantaytambo podría ser la culminación de esa capacidad, llevada a su máxima expresión por un motivo religioso o de poder. Ya, pero la cosa se complica. El problema de Ollantaytambo no es solo subir las piedras por la ladera, es que las canteras de granito rosa están en otra montaña, al otro lado del valle del Urubamba, a unos 6 kilómetros de distancia y casi 900 metros más abajo. Tuvieron que bajar los bloques por una pendiente peligrosísima, cruzar un río caudaloso y luego subirlos por la montaña opuesta. Las famosas piedras cansadas que quedaron en el camino son testigos mudos de esa odisea. ¿Cómo cruzas un bloque de 80 toneladas por un río sin un puente capaz de soportar ese peso? Las explicaciones de desviar el río o usar miles de troncos se enfrentan a problemas de ingeniería casi insuperables. Y además está el diseño de las propias plataformas. En lugares como Arcaim en Rusia o las bases ciclópeas del Ixus parecen diseñadas para soportar pesos extremos, mucho más allá de lo necesario para una vivienda o un templo. Sugieren una función técnica, no meramente simbólica. Grande y sólido posible para honrar a los dioses o para impresionar a los pueblos vecinos. Y esto me lleva al conocimiento que había detrás de todo esto. Defiendes que era un conocimiento anómalo, pero yo creo que las civilizaciones antiguas poseían conocimientos astronómicos y geométricos muy sofisticados, sí, pero desarrollados a través de siglos de paciente observación del cielo y de la naturaleza. Las alineaciones de Zoratzcarrer, con ciertas estrellas, o las del Dolmen de Menga con un pico de montaña específico, son complejas, sí, pero alcanzables para mentes brillantes dedicadas a ello con fines agrícolas, rituales y sociales. El monolito de Sayhuite, en Perú, es un ejemplo perfecto. Lo vemos y pensamos que es un plano técnico, pero podría ser una maqueta ritual, un complejo mapa simbólico de su cosmovisión del agua, una ofrenda a los dioses. Yo lo veo desde otro ángulo. Ese conocimiento parece surgir de forma demasiado completa y repentina. No vemos una evolución clara desde observatorios más simples a la complejidad de Zoratzcarrer. Y la precisión de sus perforaciones, como decía antes, sugiere un posible uso como instrumento óptico, no solo como un marcador estacional. Es un salto cualitativo.
Con Saigüite pasa lo mismo. Representa más de 200 figuras complejas, incluyendo animales y geografía que no son locales. Eso apunta a un mapa conceptual abstracto, un compendio de conocimiento que va mucho más allá de una aldea. Y luego está el caso más extraño de todos, la Gran Pirámide de Cholula en México, la más grande del mundo en volumen, más que la de Giza. Fue deliberadamente enterrada bajo toneladas de tierra hasta formar una colina artificial. ¿Por qué enterrar la obra más monumental de tu civilización? No tiene sentido si es solo un templo o una tumba. Parece un intento de ocultar una función o un conocimiento que iba más allá de lo puramente ceremonial. No estoy convencida por esa línea de razonamiento, la verdad. Enterrar una estructura puede tener miles de significados rituales que se nos escapan. Quizás fue para desactivar su poder sagrado al final de un ciclo cósmico, o para protegerla de una cultura rival. Atribuir cada cosa que no entendemos a una tecnología perdida es, en mi opinión, una conclusión prematura. Es un dios de los huecos arqueológico. Creo que la postura más racional y la más respetuosa con nuestros antepasados es considerar estas obras como la máxima expresión de sus capacidades. Son un recordatorio de un potencial humano que hemos olvidado, y nuestro deber es esforzarnos por comprenderlo, no atribuirlo a factores externos que, nos resulten más cómodos. Mi conclusión es que la cantidad y la consistencia de estas anomalías técnicas no pueden ser una mera coincidencia. Un corte imposible en Arabia Saudí es una curiosidad, una logística inexplicable en los Andes es un desafío, un conocimiento astronómico anómalo en Armenia es un enigma. Pero cuando ves patrones similares en lugares tan dispares geográficamente, ya no puedes hablar de coincidencias, se dibuja un panorama global. La evidencia no prueba nada de forma definitiva, claro, pero exige que como mínimo consideremos seriamente que la historia de nuestra tecnología, tal y como nos la han contado, está incompleta. Estos gigantes de piedra son los testigos silenciosos de un capítulo de nuestro pasado que, por la razón que sea, todavía no hemos sido capaces de leer. En eso podemos estar de acuerdo. Cuando estás en Ollantaytambo y tocas esas piedras, esa sensación de que algo no encaja es abrumadora. La escala te sobrepasa, pero es la precisión en los detalles lo que de verdad te deja sin palabras. Independientemente de si son monumentos a un genio humano olvidado o la prueba de un salto tecnológico inexplicable, nos obligan a cuestionar nuestras suposiciones sobre el pasado. Nos desafían a seguir investigando con la mente abierta. Exactamente. Nos recuerdan que la historia probablemente es mucho más compleja y misteriosa de lo que admitan los libros de texto. El verdadero relato, sea cual sea, sigue ahí fuera, esperando a que aprendamos a leerlo en la piedra. Y esa búsqueda es, quizá, la mayor aventura intelectual que tenemos por delante.